Seguimos haciendo Hoy es Noticia. Cientos de migrantes están intentando ser trasladados desde Colchane a Iquique, lo que ha generado un colapso en algunas zonas del norte. En tanto, el gobierno anunció esta jornada que retomará las expulsiones de migrantes durante justamente las próximas horas. Vamos a conversar sobre este tema, esta delicada situación, con el alcalde de Iquique, Mauricio Soria. Alcalde, muchas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Gracias a ustedes, un gusto saludarte, Francesco. A ver, alcalde, explíquenos una cosa. Entonces, estas personas que hace rato vemos por miles llegando a Chile, particularmente a Colchane, ¿se autodenuncian para ser trasladadas a Iquique? Explíquenos cómo funciona eso. Primero que nada, quiero decir que el gobierno tiene que dejar de evadir su responsabilidad, ¿ya? Porque acá se ha culpado a distintas instituciones y está evadiendo su responsabilidad. Aquí tenemos decretado en nuestro país un cierre de fronteras y que el único ingreso al país se hace por el aeropuerto de Santiago. Entonces, nuestro gobierno lo que hace es evadir la responsabilidad diciendo que la frontera está cerrada. Y se ha generado durante más de un año una crisis que nuevamente se hace de conocimiento público. Esto lo vivimos hace más de un año, ¿ya? Sí. Nuevamente se agudiza, ¿ya?, en este periodo, y el gobierno, bueno, ahí llegan, nos visitan ministros, todo, pero esto continúa. Las personas lo que hacen es un ingreso irregular a nuestro país. Cuando ya están en nuestro país, un grupo de personas se autodenuncian en el mismo poblado de Colchane, en la comuna de Colchane. Otras personas pasan directamente, ¿ya?, aquí donde funciona todo este tráfico de migrantes o personas que hacen un negocio trayendo y trasladando a las personas desde la frontera hasta la ciudad. En la ciudad empiezan a pernoctar esperando su traslado o buscar una forma de llegar al sur de nuestro país. Prácticamente el 90% está de paso, muy pocos se quedan acá en la ciudad. Cuando no son es las personas que se autodenuncian o son captadas por la Seremía de Salud, son trasladadas a un albergue en la ciudad de Iquique. Otras, si están enfermas, son trasladadas, se les hace su examen, son trasladadas a residencias sanitarias, que hoy día ya el albergue está bastante colapsado, ¿ya? Las personas que no siguen este procedimiento no son fiscalizadas finalmente. Las personas entran, a veces buscan hacerse un PCR, que sería como el ingreso oficial a nuestro país. Con un PCR ya estas personas están, ¿Mauricio?, como oficiales en nuestro país, ¿sí? Alcalde, pero ¿estas personas tienen alguna vacuna, alguna dosis o ninguna? No, aquí tenemos un grupo de personas que sí son testeadas por el Ministerio de Salud a través de la Seremía de Tarapacá. Entonces son captadas en la frontera, bajan buses hasta los albergues, se le hace de inmediato el PCR, salen positivos, se van a una residencia. Pero hay otro grupo, ¿ya?, que ya no está con la autodenuncia, es una cifra negra, ¿ya? Hablamos de miles que no sabemos y que se trasladan con personas que obviamente están haciendo esto un negocio, ¿ya? Sí, claro. Llegar cuesta 35.000 pesos desde Iquique al Loa, ya que es la frontera con la región de Antofagasta. Eso es lo que cuesta. Y después pasan caminando por el paso que hay ahí, porque ahí hay servicios aduaneros, porque nuestra zona, la zona de Tarapacá, es zona franca. Entonces cada paso tiene una aduana para poder pasar al resto de nuestro país. Entonces se burla ese paso, se pasa por el río caminando, y ahí hay otro grupo de personas que venden los servicios para llevarlos hasta Antofagasta y de ahí al resto. Esas personas no sabemos si están enfermas o no están enfermas, obviamente con el riesgo sanitario que se pone en riesgo a la población que vive en Tarapacá y en nuestro país, no solamente en Tarapacá, con el riesgo que no sabemos. Estas personas también tienen riesgo su vida, vienen con niños, hay personas, ya hay más de 10 fallecidos en la frontera, ¿ya?, porque obviamente no están los servicios adecuados, no se están dando cumplimiento tampoco los acuerdos que tiene nuestro país en temas humanitarios a nivel internacional, y se están vulnerando los derechos de los niños. Y esto es porque nuestro país no ha querido recibir la ayuda internacional, porque se ha ofrecido por parte de ACNUR, que es de Naciones Unidas, no una vez, en varias ocasiones, ¿alcalde?, un refugio, ¿sí? Pero
Explíquenos una cosa, porque queda más o menos clara que la situación es tremendamente compleja. Entiendo que también está asociado muchas veces por un tema de supervivencia o no. Usted nos dirá un tema de delincuencia, de seguridad, de robos, de tomas. Hay una serie de cosas tremendamente complicadas. Y claro, la ruta que usted señala después termina repletando de personas de otros países. Por ejemplo, el terminal de Antofagasta, donde buscan trasladarse hasta otras ciudades del país, particularmente Santiago. Dicho todo ese recorrido, cuando usted dice el gobierno nos ha hecho responsable, ¿qué espera de este gobierno? Que hace muy poquito anunció nuevas expulsiones y ahí tiene todo un problema con la Corte Suprema también. Sí, lo que pasa es que esto lleva más de un año, Francesco, no es de ahora. El gobierno, también en una oportunidad muy parecida, en febrero estuvo el ministro del Interior, el subsecretario, estuvieron en la frontera, yo pedí una audiencia, ya me dieron la audiencia, conversamos con el entonces intendente, hoy delegado presidencial, y se comprometieron a crear un refugio. Porque si tuviéramos un refugio, si como país el gobierno hubiera aceptado la ayuda internacional, donde estaban los fondos destinados por Naciones Unidas para tener un refugio, tendríamos el control de la ciudad, de la situación, porque las personas entrarían a un refugio, de ahí se vería su situación migratoria, que la unificación familiar, y bueno, y se generarían las actividades correspondientes y humanitarias. Hoy día lo que tenemos es que la ciudad de Iquique se toma como parte de la cuarentena, pero en las calles. Por eso te digo que las personas prácticamente validan su ingreso a Chile cuando no pasan por el servicio de salud con los PCR que nosotros tenemos toma de muestra activa en las calles de la ciudad. Entonces ahí van, se hacen un PCR y esas personas ya dan su nombre, su identidad y están validados en nuestro sistema que tienen un PCR. Esperan 10 días viviendo en las calles. No es vacuna, no, si no están vacunados, pero con eso, a ver, hay que entender, yo te explico cómo funciona el sistema acá. No, absolutamente, pero estoy tratando de como profundizar. Esas personas no están vacunadas, y yo estoy por eso que nosotros si se cumpliera el compromiso que hizo el gobierno en febrero o aceptara la ayuda internacional de organismos especializados cuando se dan este tipo de situaciones, de estas migraciones forzadas en gran cantidad, si tuviéramos un albergue humanitario, estas personas estarían dentro de ese albergue, se podrían cuidar la vida de ellos y la vida de las personas que viven acá por el tema de la pandemia. Y eso no ha sucedido porque el gobierno evade esa responsabilidad. ¿Por qué la evade? Porque el gobierno dice que el gobierno, y lo entendemos así, es lo que vemos todos los días en la televisión, tiene decretado el cierre de la frontera, pero eso es para el resto del país, no es lo que sucede en la región de Tarapacá. Eso se tiene que hacer efectivo. Esa es la pregunta. ¿Usted considera que no se hace efectivo? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué información manejamos? Porque la verdad, dependiendo del medio, muchas veces hay medios de comunicación que han hecho una muy buena pega de llegar justamente a los lugares, de poder captar con imágenes incluso cuáles son los movimientos de estas personas que traen, mueven, pero más información que mediática no sé si tenemos, por eso le pregunto. ¿Cuál es la información oficial? No, aquí la información oficial es que en este periodo han pasado más personas que en el periodo anterior, en el año anterior. Son más de 20.000, más de 2.000 niños, eso es lo que se tiene contabilizado, ¿ya? Por parte de las policías, porque nosotros nos hemos reunido, aquí ya están actuando distintos grupos a nivel internacional, entendemos que este fenómeno que está pasando en Sudamérica es el segundo a nivel mundial, ¿ya? Entonces es algo que supera las atribuciones que podemos resolver acá en nuestra región, y por eso que repito, el gobierno evade la responsabilidad, se la delega a la Seremía de Salud que arregle el problema acá en Tarapacá. Finalmente nos toman como una zona de sacrificio, porque esto no es primera vez. Acuérdate que para resolver los problemas de Providencia subieron a los ciudadanos en buses sin saber si estaban enfermos o no. O sea, atentaron contra las personas que las enviaron en buses sin saber su condición sanitaria, y atentaron contra las personas que viven en nuestra región, porque nosotros somos una región además que en ese minuto, que fue prácticamente un año cuando pasó esto, teníamos un altísimo número de enfermos, no teníamos cama en nuestro hospital, teníamos un hospital muy pequeño para toda la región, un solo hospital para toda la región.
en Santiago tenían muchas mejores condiciones para poder albergar a las personas, pero decidieron resolverlo sacándolos de allá y mándenlo a Iquique. ¿Alcalde? Y hoy día es prácticamente lo mismo. El gobierno evade su responsabilidad, dice que bueno, que duerman en las plazas, en las calles, todo, y después van pasando y van hacia el sur, ¿ya? Porque es como lo determina el gobierno, porque ellos dicen, el gobierno que dice, bueno, si la frontera está cerrada, o sea, esto no existe. Pero obviamente a la vista de todos los reportajes que generan, no es así. Con el viaje del presidente porque la mayoría de estas personas vienen de Venezuela, sabemos que eso no va a parar. Hay que ser ingenuos para pensar que esto se va a detener. La pregunta es qué hacemos al respecto y claro, y ahí entra su posición, la que tenga el gobierno. Hace un tiempo, lo sabemos, el presidente estuvo en Cúcuta e invitó también al mundo a mirar con buenos ojos a Chile a propósito de situación para recibir a personas afectadas porque en sus países no habían procesos regulares, división de poderes y otras cosas más, como por ejemplo decían en esa época en Venezuela, y se hablaba de una visa democrática, se hablaba de una nueva documentación, algo especial, pero en este caso es puramente una entrada de personas que no tienen ningún papel, al parecer, ¿no? Que es completamente irregular. ¿Qué ve ustedes de esa historia, de esa reflexión al final del día? ¿Hicimos algo mal? ¿Hubo una invitación o no fue tan así? ¿Qué tuerca nos apretó, digamos? A ver, bueno, parte de una invitación de que hace el presidente. El presidente viajó a otro país a hacer una invitación. Y el día, bueno... ¿Pero usted considera que esa fue una invitación? Eso hoy. O sea, yo creo que todos lo entendemos de una forma. Si un presidente de un país va a una frontera y dice que se va a hacer responsable, y ahora evade la responsabilidad, por eso digo, ahora evade la responsabilidad. Y eso es lo que está pasando. Ahora, si nosotros tuviéramos como corresponde, porque aquí hay un fenómeno migratorio, hay que entender que hay una problemática y no solamente en Chile, ¿ya? Y a nivel sudamericano. Por eso que cuando yo como alcalde coloco un recurso de protección, lo coloco contra el presidente, el ministro del Interior y contra el ministro de Relaciones Exteriores, porque tienen que ser, porque hasta esa fecha esto no se hablaba entre los países, los países para eso tienen las cancillerías, para ponerse de acuerdo, ¿ya? Y buscar posibles soluciones a lo que se está viviendo. Pero eso no pasó así. ¿Por qué? Porque Chile, el gobierno chileno se escuda, no, si yo tengo un decreto de cierre de frontera, pero no es lo real. Si ese es el tema, no es lo real. Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Acabamos de firmar con el Consejo Municipal un acuerdo y pedir una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que revise las actuaciones del gobierno, ¿ya? Para buscar las responsabilidades que hay civiles y penales finalmente en las actuaciones del gobierno. Ahora, tú me dices, ¿van a seguir? Sí, esto todavía, según lo que comentamos con las distintas organizaciones, esto todavía va a seguir continuando el flujo de personas. Entonces, le pedimos al gobierno genere el refugio que le están ofreciendo de Naciones Unidas para que las personas dejen de vivir en la calle. Una buena herramienta expulsar a personas relacionadas con traspaso irregular. Lo que pasa es que lo ha dicho el gobierno. Yo acabo de decir, son más de 20.000 personas, más 2.000 niños, eso en este periodo. Si creemos que eso ya el gobierno lo probó, acuérdate que hizo mediáticamente los aviones, todo un tema, y que hoy día, después de esos aviones, tenemos más gente en Chile y más gente en la región. O sea, si esa va a ser la solución, no creo, ya la aprobaron y no es la solución. Entonces, hay personas que se trasladan y hay que entenderlo, están de forma forzada, abandonan su país, ya por necesidad, llegan después de recorrer miles de kilómetros a una frontera y no se van a devolver, van a buscar y encontraron que Tarapacá es la frontera más débil que tiene nuestro país, es la más abierta y más expuesta. Entonces, obviamente, es la parte donde prácticamente el 90% de los ingresos irregulares a nuestro país es por la frontera de Tarapacá. Ahora, el tema de las expulsiones también ha sido, no quiero decir criticada, pero en el caso a caso sí ha terminado con rechazos por parte de la Corte Suprema. Esa es una arista. Usted me habla del refugio que no llegó, que no se aceptó la plata de afuera. Chile también tiene recursos especiales. Podría buscar una alternativa similar sin pensar en plata que venga a Naciones Unidas. No sé, estoy pensando, ¿no? Mientras lo entrevisto. Pero ¿hay alguna otra alternativa que usted vea en este escenario de un flujo de personas que al parecer no hemos logrado frenar?
¿Cuánto estamos conversando, no sé si usted lo ha hecho también como representante local, con países vecinos a propósito de justamente qué están haciendo ellos para dejar de ser tránsito tan libre o tan rápido a nuestro país? No sé, si hay otras alternativas que se hayan estudiado. Sí, es que, a ver, yo creo que lo hemos conversado y en el mundo, esto no es primera vez que sucede, está sucediendo en Europa, hay ejemplos cómo resolver los problemas, ¿ya? Entonces, uno de los ejemplos, el que siguió Alemania, donde tiene un refugio, donde en ese refugio se tomaba la situación migratoria, muchas de las personas también tienen familias en nuestro país, entonces se busca la unificación familiar, hay profesionales, ¿ya? Finalmente, y pueden acceder ya a vivir en nuestro país. Y las personas que tienen problemas o que tenían problemas en su país con el tema de delincuencia y todo, obviamente esas personas son las que no pueden ingresar, porque si no vienen a aportar a nuestro país no van a poder ingresar. Y eso es así, pero miles de personas vienen a aportar. Ahora, hay que considerar, y aquí hay temas internacionales que el país se ha comprometido, y ahí en la imagen, tú la estás mostrando en el canal, hay niños. Esos niños que están ahí en brazos, niños pequeños, no son responsables, son niños, ¿ya? Son niños que, les voy a contar un caso, lo contó el otro día la Comisión de Derechos Humanos en la reunión que tuvimos. Hay niños pequeños, una niñita, que terminaron con su mamá en el hospital y le tuvieron que amputar sus dedos por el frío que pasó en la montaña, ¿ya? Eso es lo que está pasando, y van más de 10 personas que han muerto porque el cruce de la frontera está a más de 3.800 metros de altura. El frío es extremo, el calor es extremo de día y el frío es extremo de noche. De tarde. Entonces, obviamente, como el gobierno ha evadido la responsabilidad, dice que la frontera está cerrada, ese es el discurso que ustedes escuchan a nivel nacional, pero aquí hay una realidad que el gobierno debe hacerse cargo. Nosotros estamos ayudando, el municipio de Iquique es el que presta hoy en día donde está el albergue, ¿ya? Que ya está colapsado. ¿Para cuántas personas es ese albergue? ¿Qué servicios tiene ese albergue? Ese albergue es un galpón, ¿ya? Tiene baños porque era parte de un estadio, ¿ya? Y tiene los baños que tenía el estadio y los colchones. Y bueno, ahí trabaja dentro la Seremía de Salud, porque hay que entender que el gobierno ha descansado esta crisis migratoria en la Seremía de Salud, porque lo toma, a ver, cualquier persona que entra a Chile tiene que ser atendida por el Servicio de Salud, o sea, tiene que hacer su cuarentena, entonces no es un problema. La Seremía de Salud también está a cargo, la Seremía de Salud hoy por hoy sigue a cargo del Ejecutivo, o sea, al final del día son parte del mismo problema que usted acusa, sí, por digamos, eso lo digo, pero poniéndome en su lugar. Ahora, ¿qué pasa con el...? Es una excusa para que... Finalmente, para cómo resolver el problema. Pero ¿qué pasa con la gobernación electa hace tan poco? Esta nueva institución ¿sirve de algo en esta materia? Al parecer nada, porque no tiene facultades, solamente prensa, digamos. Pero le pregunto a usted directamente. Y también, insisto con buscar qué otra posibilidad existe, porque aquí hay problemas asociados súper graves. Insisto en Colchane, los relatos usted nos daba uno tremendamente delicado. Imagínese lo que significan otros de personas que llevan 6 días esperando una respuesta de no sé quién, sin dinero, con más niños también esperando esas posibilidades, casas que se toman, delincuencia. ¿Quiénes son estas personas también que los trasladan? Siento que, humildemente lo digo, falta información aquí. A ver, lo que pasa, mira, voy a hacer un ejemplo bastante claro. En su minuto el gobierno se puso como duro, el gobierno aquí, el delegado presidencial en su minuto intendente, y te lo voy a dar con un ejemplo, y dijo, vamos a eliminar los furgones que bajan a las personas desde la frontera, ¿ya? Y tomaron detenidos a las personas, las que eran los furgones, ya no hubo más furgones. Y en 3 días queda una crisis en el pueblo de Colchane de más de 1.500 personas, que fue lo que más se transmitió en televisión. 1.500 personas a 3.800 metros de altura en un pueblito que no tiene prácticamente ni un servicio. Colapsada la enfermera, el equipo de salud, que no son más de 3 personas, la cantidad mínima que hay de personal de carabineros, y había 1.500 personas que estaban debajo de un parapeto de la plaza, ¿ya? Y eso estamos hablando prácticamente un año, y estamos en lo mismo. Bien. Estamos en lo mismo, y es porque no se han tomado las decisiones correctas. ¿Alcalde? Entonces, en ese minuto, ¿sí? Sí.
Se nos acabó el tiempo para la entrevista, alcalde, pero de todas maneras le queremos agradecer este relato, le queremos agradecer los detalles y por supuesto está hecha su reclamo. Vamos a tener información también dentro de muy poco. La respuesta probablemente que va a dar el gobierno, que insiste con el tema de las expulsiones. Mauricio Soria, alcalde de Iquique, muchas gracias por la entrevista, que esté bien, buenas tardes. No, muchas gracias.